Mi nombre es Rafael Calderón y como parte de este examen del curso de Desarrollo de Habilidades Comunicativas, nos toca hablar acerca del estrés y cómo este se manifiesta en algún aspecto de nuestra vida personal, cómo lo abordamos, cuáles son las maneras en que nos disponemos para reducir el estrés, para manejarlo, para poder convivir con él. Considero importante, antes de iniciar, definir qué es estrés, qué es lo que entendemos por estrés, y son las reacciones que el organismo presenta como defensiva ante situaciones amenazantes. Estas situaciones amenazantes pueden ser muy diversas, como las deudas, familias disfuncionales, algún tipo de enfermedad degenerativa o autoinmune, o terminal, situaciones económicas, situaciones financieras, el trabajo, exceso de trabajo, falta de tiempo, el mucho compromiso, puede desembocar en una situación de estrés negativa y perjudicial para nuestra salud. Y el estrés, al ser un estado mental, el cerebro va a enviar emociones a nuestro cuerpo que van a tener reacciones, y por eso es que cuando estamos estresados lo manifestamos de diferentes maneras que afectan nuestro desarrollo normal de nuestras habilidades cognitivas y nuestras habilidades psicomotoras. En cuanto a lo personal, se nos pregunta cuál es la situación en nuestra vida que nos produce más estrés. Bueno, hay varias cosas que producen estrés en nosotros. En lo personal podría hablar de la enfermedad, una enfermedad que fue detectada aún siendo un niño, que tiene que ver con el sistema respiratorio, el sistema inmunológico, y que a lo largo de toda la vida pues he tenido que acostumbrarme a convivir con ella, a aceptar que es parte del diario vivir. Y en algunas etapas de la vida esta misma enfermedad, este mismo procedimiento se ha acentuado, manifestándose en una reducción de la capacidad respiratoria y impidiendo el desarrollo de ciertas actividades a nivel normal, como lo podría hacer una persona completamente sana, o por lo menos que no padezca de este tipo de enfermedades. En los momentos que se ha acentuado, se ha manifestado como neumonía hace unos 9 años atrás, y en la actualidad como una enfermedad, ha desarrollado una enfermedad cuyo tratamiento produce cierto cansancio, cierto agobio y ciertas manifestaciones a nivel estomacal, a nivel depresión, y es la enfermedad llamada bronquiectasis, que produce cierto estrés al ser una enfermedad incurable que puede generarse más todavía y acentuarse, y eso produce un estrés crónico, al estar ahí presente siempre y saber que la enfermedad pudiera progresar en algún momento, pero no retroceder al estado de estar sano, puede producir un estrés que según la lectura se llama estrés crónico, porque hay que convivir con él y está siempre presente. O sea, ataca la parte mental al recordar que pues, no hay un desarrollo normal de la personalidad en cuanto a sus actividades a causa de esto. También es un estrés biológico. Dentro de los tipos de estrés lo podemos enmarcar dentro de un estrés biológico, porque tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo, y biológico porque lo genera el pensamiento de una enfermedad. ¿Y por qué produce estrés? Bueno, produce estrés porque al no poder desarrollarse normalmente. Según la psicóloga y escritora del video Marian Rojas Estape, es importante para reducir esta condición de estrés comer bien, hacer el ejercicio necesario,
no un sobre ejercicio, sino un ejercicio saludable, dormir bien, aprender a escuchar la voz interior en cuanto a la parte positiva, poder relacionarnos más con las personas, tener cuidado con quién me rodeo, que no sean personas que más bien acentúen la condición de estrés, meditar en el sentido de retirarnos del mundo ruidal y poder pensar en lo que somos capaces, lo que podemos alcanzar pese a esa situación que nos produce estrés. Continuando con la exposición para este examen, hay una pregunta que se formula en el video que se presentó en la videoconferencia y es ¿cómo soy? Parte del manejo del estrés es aprender a aceptar cómo somos, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son las cosas que nos estresan, detectar. En mi caso, le he detectado que es el darle campo a lo que la enfermedad puede producir a futuro. Sin embargo, es importante saber cómo lo controlamos, cómo puedo yo controlar esta situación de estrés. Y considero que la respuesta está en las mismas lecturas y es a través de ejercer un control de los pensamientos, ¿verdad? Porque la parte donde el estrés afecta a la parte mental, hay lo que lo ocasiona, pero se desarrolla un estado mental que tiene que ver con nuestros pensamientos. Y la parte de cómo controlarlo sería controlar los pensamientos buscándole sentido a la vida. O sea, cómo hacer que esta situación, en vez de estresarme, produzca algo positivo y de pronto de ayuda a otros, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, que tienen situaciones similares o inclusive iguales. Y otra cosa que quisiera mencionar es que también se manifiesta a través de la ansiedad, esa ansiedad y ese deseo de escuchar una noticia positiva, de mejora, y muchas veces en depresión, que considero que lo he podido manejar con la ayuda de mi familia, con la ayuda de Dios y con algunas actividades que desarrollo que liberan nuestra mente del pensamiento continuo del agente que produce el estrés, en este caso la enfermedad, como el ejercicio, la lectura, las distracciones y otras cosas. Y en cuanto a la relación del estrés con la profesión docente, pues considero que, aunque no trabajo en eso todavía, lo que puede generar estrés en el docente, por lo que veo en algunos compañeros que sí laboran en esto, es el exceso de trabajo, el exceso de funciones, y máxime ahora en época de pandemia, que hay una parte virtual y una parte presencial. Esa parte virtual genera una gran cantidad de trabajo que les consume su tiempo libre, inclusive sábados y domingos, y esto desemboca en un estrés que se acentúa en el carácter o se manifiesta en el carácter, en las costumbres alimenticias, en su sistema estomacal, en su presión, se manifiesta de varias formas. Entonces, quizás sería bueno revisar los currículos, revisar los objetivos, plantearse objetivos más cortos, diferentes maneras de minimizar un poco el estrés. Y por último, se habla acerca del burnout o el trabajador quemado, que es el estrés que se produce a través del trabajo, que lo podemos relacionar con el estrés que padece el docente precisamente a causa de su trabajo. En cuanto a lo personal, y para terminar, considero que sí ha sido una situación complicada, no solamente lo de la enfermedad, no solamente el que se haya desarrollado a lo largo de toda la vida, sino que en los últimos días pues se ha complicado, y sí hay un estrés, sí hay un pensamiento, pero hay muchos factores que ayudan a poder sobrellevarlo, y que nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestra vivencia, nuestra historia sirvan para una ayuda de bien común con nuestros pares, y ayudar a otros, y que juntamente nos ayudemos a manejar
esto que puede desembocar en una condición de salud aún peor, que es el estrés, porque tal vez solamente hay una enfermedad, pero el no saber manejar el estrés puede desembocar en otro tipo de padecimientos, no solamente a nivel mental, sino también a nivel corporal, a nivel de nuestra parte biológica. Bueno, eso sería lo que quería compartir en este examen, en la relación del estrés con mi vida personal y con el trabajo. Muchas gracias.